Miércoles 19 de noviembre. Son las 8 de la noche en Navolato, Sinaloa. Una llamada anónima al número 089 pone en marcha una de las operaciones más silenciosas y contundentes que se han visto en este municipio en meses. Sin un solo disparo, sin una sola balacera, 14 sicarios armados hasta los dientes son sometidos en el interior de un hotel cuya ubicación exacta las autoridades mantienen bajo reserva. 14 hombres, 13 armas largas, una ametralladora de uso militar y algo que nadie esperaba encontrar. Entre los detenidos, 2 guatemaltecos y un venezolano. Sicarios extranjeros en el corazón del territorio chapiza. Esta noche no hubo héroes de película. Hubo coordinación, inteligencia y un resultado que levanta más preguntas de las que responde. ¿Qué hacía este grupo en Navolato? ¿Por qué la chapiza está reclutando fuera de México? Y sobre todo, ¿qué nos dice este operativo sobre el estado real de la guerra interna en el cártel de Sinaloa? Navolato no es un municipio cualquiera. Está a 50 kilómetros de Culiacán, capital histórica del cártel de Sinaloa. Tiene acceso directo al puerto de Topolobampo, uno de los puntos de salida más importantes para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y en noviembre de 2024 se convirtió en uno de los epicentros más violentos de una guerra que nadie pidió pero que todos están pagando. Lo que ocurrió el 19 de noviembre no es solo la detención de 14 sicarios. Es una ventana abierta hacia algo más profundo y más preocupante. Porque cuando un grupo criminal empieza a reclutar en Guatemala, en Venezuela, en Jalisco, en Nayarit, no lo hace por expansión. Lo hace porque está perdiendo gente. Porque no confía en los suyos. Porque la guerra interna que estalló tras la captura del Mayo Zambada en julio de 2024 está cobrando una factura que los chapitos no esperaban. Solo en los primeros 20 días de noviembre de ese año, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reportó 45 homicidios vinculados al crimen organizado. 20% más que todo el mes de octubre. Navolato, Culiacán, Mazatlán, El Dorado. Municipio por municipio, la chapiza y la malliza se están destruyendo mutuamente. Y en ese contexto, este operativo importa. No porque cambie el resultado de la guerra, sino porque revela, con nombres y armas sobre la mesa, hasta dónde ha llegado la desesperación de uno de los grupos criminales más poderosos del mundo. Para entender por qué hay guatemaltecos y venezolanos peleando para la chapiza en las costas de Sinaloa, hay que retroceder al verano de 2024. El 8 de julio, Ismael El Mayo Zambada aterriza en territorio estadounidense. Las circunstancias exactas de ese viaje siguen siendo materia de debate, pero el resultado es irreversible. El hombre que durante décadas fue el contrapeso operativo del Chapo Guzmán dentro del cártel de Sinaloa queda fuera del tablero. Y con él, la estabilidad que había mantenido unida a la organización más poderosa del narcotráfico mexicano. Lo que viene después es predecible para cualquiera que conozca la historia del crimen organizado. Sin una figura que equilibre fuerzas, las facciones se fragmentan. La chapiza, encabezada por los hijos del Chapo, y la malliza, leal a Zambada, se convierten en enemigos mortales de la noche a la mañana. Dos bandos que comparten rutas, plazas, contactos y armamento, ahora peleando por todo eso con una ferocidad que no distingue civiles de combatientes. Esta guerra tiene un costo humano enorme. Solo en octubre de 2024, la chapiza reportó aproximadamente 20 operadores caídos en enfrentamientos en Culiacán. 20 bajas en un solo mes, en una sola ciudad. A ese ritmo, el grupo necesita reemplazos con urgencia. Y ahí es donde aparece el reclutamiento extranjero. Contratar guatemaltecos, venezolanos y sicarios de otros estados mexicanos tiene una lógica fría y calculada. Primero, no tienen raíces en las comunidades locales, lo que reduce el riesgo de filtraciones o lealtades divididas. Segundo, su desaparición o muerte genera menos presión social. Nadie en Navolato va a marchar por un sicario guatemalteco. Tercero, son más difíciles de rastrear por las autoridades. Sin antecedentes en bases de datos mexicanas, sin familia local que pueda ser presionada para obtener información, son operadores casi invisibles
hasta que aparecen en un operativo como el del 19 de noviembre. Guatemala se ha convertido en zona de reclutamiento sistemático para los cárteles mexicanos. La crisis económica y la falta de oportunidades empujan a jóvenes centroamericanos hacia redes criminales que les prometen dinero inmediato. Estos individuos suelen ser utilizados en operaciones de alto riesgo, funcionando como personal prescindible que los líderes criminales sacrifican sin remordimiento cuando la situación lo requiere. El caso del venezolano sigue la misma lógica. La crisis migratoria que atraviesa Venezuela ha generado millones de desplazados que recorren América Latina sin opciones. Algunos caen en redes criminales que los reclutan en campamentos de migrantes, ofreciéndoles dinero a cambio de trabajar como halcones, distribuidores o sicarios. Y luego están los 11 mexicanos, la mayoría originarios de Jalisco y Nayarit. Dos estados que históricamente no son territorio chapiza. Jalisco es bastión del CJNG, el enemigo más poderoso que tiene la chapiza fuera de su propia familia. Su presencia en las filas chapistas abre tres posibilidades. Pueden ser desertores que cambiaron bando por conveniencia económica. Pueden ser sicarios freelance que venden sus servicios al mejor postor. O pueden ser algo más preocupante, infiltrados del CJNG intentando penetrar desde adentro las estructuras de su rival. Cualquiera de esas tres opciones dice algo sobre el estado actual de la chapiza. ¿Que está desesperada? ¿Que está confiando en gente que no debería? ¿O que ya tiene enemigos adentro sin saberlo? El 16 y 17 de noviembre, en el municipio vecino de El Dorado, elementos de la Guardia Nacional detienen a 5 presuntos halcones de la chapiza. No son sicarios. Son vigilantes. Operaban con radios de comunicación y drones, monitoreando movimientos de autoridades y fuerzas rivales. Su detención manda una señal de alerta a todas las células activas en la región. El 14 de noviembre, en el poblado Las Brisas de Navolato, aparece una narcomanta firmada por la chapiza colgada en un puente. El mensaje es directo. Navolato es territorio de los chapitos. El CJNG está advertido. Los traidores también. Estas mantas no son propaganda vacía. Son declaraciones formales de guerra en el lenguaje del narco. Y los días siguientes confirman que la promesa va en serio. El 18 de noviembre, 24 horas antes del operativo, estalla una balacera en Villa Juárez, comunidad del municipio de Navolato. 2 personas muertas, 3 heridas. Testigos reportan convoys armados enfrentándose en calles principales. Familias encerradas en sus casas mientras afuera suenan ráfagas constantes de fusiles automáticos. El enfrentamiento se atribuye a una disputa entre la chapiza y células del CJNG intentando penetrar la zona. Los vehículos abandonados tras la balacera presentan características similares a los vinculados en operativos previos contra los chapitos. Y entonces llega el 19 de noviembre. Son las 8 de la noche. Alguien marca el 089 y reporta la presencia de sujetos fuertemente armados en un hotel del municipio. La respuesta institucional es inmediata y coordinada a un nivel pocas veces visto en Sinaloa. El Grupo de Operaciones Especiales, el GOES, despliega junto con elementos de la Guardia Nacional un dispositivo táctico que rodea completamente la zona. Al operativo se suman el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, personal de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 6 instituciones coordinadas en tiempo real sobre un objetivo en un municipio costero de Sinaloa. Eso no ocurre todos los días. El resultado es contundente y en cierta forma sorprendente. Los 14 individuos son sometidos sin un solo disparo, sin enfrentamiento, sin bajas. La rendición pacífica de un grupo con ese armamento sugiere una sola cosa. Fueron tomados completamente por sorpresa, sin tiempo de organizar resistencia, sin posibilidad de activar protocolos de escape. Lo que encuentran las autoridades al interior confirma que este grupo no estaba en Navolato de paso. 13 armas largas,
probablemente fusiles de asalto tipo AK-47 y AR-15, las armas favoritas de los grupos criminales por su letalidad y disponibilidad en el mercado negro. Una ametralladora. Arma de guerra diseñada para enfrentamientos de alta intensidad, capaz de disparar cientos de proyectiles por minuto. Once cargadores para arma larga, 4 para arma corta. Una cinta con 50 cartuchos calibre 7.60 y 2x51, 340 cartuchos útiles para fusil y 30 para pistola. Ese calibre merece atención especial. El 7.62x51 es munición de uso exclusivo del ejército mexicano, prohibida para civiles. Su presencia en manos de sicarios confirma algo que las autoridades llevan años documentando. Los cárteles obtienen armamento militar mediante tráfico desde Estados Unidos o por desvío de arsenales en Centroamérica. No hay otra forma de explicarlo. Lo que no se encontró es igualmente revelador. Sin droga, sin vehículos blindados, sin grandes cantidades de efectivo. Este grupo no estaba administrando una plaza. Estaba en fase operativa, replegado después de alguna acción reciente, o preparándose para un movimiento táctico que las autoridades, gracias a esa llamada anónima, lograron interrumpir a tiempo. Para entender cómo opera una célula como esta en territorio sinaloense, hay que pensar en capas. No en individuos sueltos, sino en una estructura diseñada para moverse, ocultarse y actuar con precisión. La primera capa es el territorio. Navolato no fue elegido al azar. 50 kilómetros al sur de Culiacán, con acceso directo al puerto de Topolobampo, con rutas hacia el norte y hacia la sierra. Para la chapiza, Navolato es un corredor estratégico que conecta producción con distribución. Perderlo significaría ceder terreno en una de las arterias más importantes de su operación logística. La segunda capa es la inteligencia previa. Los halcones detenidos en El Dorado el 16 y 17 de noviembre operaban con drones y radios de comunicación. Su función era exactamente esa: monitorear movimientos de autoridades y fuerzas rivales para proteger a las células activas en la región. Cuando esos halcones caen, la célula de Navolato pierde sus ojos. Queda operando a ciegas en territorio hostil sin saberlo. La tercera capa es el momento de repliegue. La balacera del 18 de noviembre en Villa Juárez no fue una operación planificada con tranquilidad. Fue un enfrentamiento que dejó muertos, vehículos abandonados y una célula que necesitaba refugio inmediato. El hotel en Navolato era ese refugio. Un punto de repliegue temporal, no una base de operaciones permanente. 14 hombres armados esperando instrucciones, reorganizándose después de una noche violenta, confiando en que nadie los vio entrar. Alguien sí los vio. La llamada al 089 activa una cadena de respuesta que en minutos convierte ese hotel en un perímetro cerrado. El GOES llega primero. Su función es contención táctica, asegurar que nadie escape mientras el resto del dispositivo se posiciona. La Guardia Nacional cierra accesos al municipio. El Ejército y la Marina cubren flancos. Las fiscalías están presentes desde el inicio para garantizar cadena de custodia legal sobre todo lo que se encuentre adentro. Esta coordinación no improvisa. Requiere protocolos establecidos, comunicación encriptada entre instituciones y una cadena de mando clara que en Sinaloa, históricamente, ha sido uno de los mayores obstáculos para la efectividad operativa. La corrupción, las filtraciones y las lealtades divididas han saboteado decenas de operativos antes de que lleguen a ejecutarse. Esta noche, nada de eso ocurrió. Cuando los elementos entran al hotel, los 14 individuos no tienen tiempo de reaccionar. El armamento está ahí. Los cargadores, la munición, la ametralladora, todo listo para ser usado. Pero la sorpresa es total. Sin halcones que los alerten, sin rutas de escape identificadas, sin tiempo para organizar resistencia, la única opción que tienen es rendirse. Y eso es exactamente lo que hacen.
Los 14 son trasladados a instalaciones de la Fiscalía General de la República. El arsenal queda bajo resguardo institucional para peritajes que buscarán rastrear el origen de cada arma. Los cargos iniciales son portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y probable asociación delictuosa. Si la Fiscalía logra vincularlos con la balacera del 18 en Villa Juárez, los cargos se incrementarán de forma significativa. El gobernador Rubén Rocha Moya felicita públicamente a las fuerzas participantes esa misma noche. La Fiscalía General de la República emite comunicado destacando el golpe contra la chapiza. Las instituciones celebran un resultado que, por una vez, no dejó cuerpos en el pavimento. 14 detenidos. Un arsenal de guerra fuera de circulación. Ningún disparo. Sobre el papel, el operativo del 19 de noviembre en Navolato es un éxito sin matices. Pero hay una pregunta que las estadísticas oficiales no responden. ¿Por qué la chapiza, uno de los grupos criminales más poderosos y mejor financiados del planeta, está reclutando sicarios en Guatemala y Venezuela? No lo hace desde una posición de fortaleza, lo hace porque está sangrando. Desde julio de 2024, la guerra interna contra la Malliza ha devorado operadores, recursos y territorio. Solo en octubre, 20 bajas en Culiacán. En noviembre, 45 homicidios vinculados al crimen organizado en 20 días. Y mientras la chapiza pelea contra sus propios ex-socios, el CJNG aprovecha el caos. El 12 de noviembre, en Nayarit, una emboscada del cártel Jalisco Nueva Generación mata a 6 integrantes del cártel de Sinaloa. 2 frentes simultáneos. Una organización que se fractura desde adentro mientras sus enemigos externos presionan desde afuera. En ese contexto, los 14 detenidos en Navolato no son una anomalía. Son un síntoma. Hombres traídos de lejos para cubrir huecos que la chapiza ya no puede llenar con personal propio. Extranjeros sin raíces. Jaliscienses cuya lealtad nadie puede garantizar. Nayaritas reclutados en un estado que el propio cártel de Sinaloa está perdiendo ante el CJNG. Esta es la fuerza de choque de una organización bajo presión máxima. Y aquí está la paradoja que define este momento en Sinaloa. Las autoridades lograron algo extraordinario esa noche. Coordinación real entre 6 instituciones. Inteligencia que funcionó. Un operativo sin víctimas. Pero la experiencia acumulada en décadas de guerra contra el narco en México enseña una lección brutal. Por cada célula desmantelada, hay decenas de hombres esperando ocupar ese espacio. En septiembre de 2025, un operativo similar en Culiacán que detuvo a 15 miembros de la chapiza. Fue seguido por 2 ejecuciones en 72 horas. Cuerpos con narcomensajes. Represalia inmediata. Los comerciantes de Navolato lo saben. Las familias que se encerraron durante la balacera del 18 lo saben. Los niños que crecen escuchando ráfagas de fusiles automáticos en calles que deberían ser seguras también lo saben. Un operativo exitoso no es paz. Es un paréntesis. El 19 de noviembre de 2024 quedará registrado en los archivos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa como operativo exitoso. Y lo fue. La coordinación entre 6 instituciones federales y estatales, la respuesta inmediata a una denuncia ciudadana, la detención de 14 sicarios sin un solo disparo, son logros reales que merecen reconocimiento. Pero el verdadero significado de esta operación no está en los números. Está en lo que revela sobre el momento que atraviesa el crimen organizado en México. La chapiza está reclutando extranjeros porque no puede confiar plenamente en los suyos. Está trayendo jaliscienses porque necesita cuerpos más que lealtades. Está usando hoteles como refugios temporales porque sus estructuras de control territorial están siendo erosionadas simultáneamente por la Malliza y por el CJNG. Una organización en expansión no opera así. Una organización bajo presión, sí. Eso no significa que la chapiza esté a punto de colapsar. Controla aún las rutas de fentanilo más lucrativas del continente. Tiene recursos financieros que ningún operativo puede confiscar en una noche.
Y tiene algo que las autoridades mexicanas han combatido durante décadas sin resolverlo definitivamente: la capacidad de reemplazar operadores caídos con una velocidad que desafía cualquier estrategia puramente militar. Las autoridades han demostrado en Navolato que pueden actuar con eficacia cuando la coordinación institucional funciona. Esa es una señal importante. Pero la historia reciente de Sinaloa también demuestra que los operativos exitosos, por sí solos, no detienen ciclos de violencia que tienen raíces más profundas que cualquier célula armada. Mientras el fentanilo siga generando ganancias multimillonarias en el mercado estadounidense, habrá incentivos para pelear por las rutas que lo mueven. Mientras la pobreza y la falta de oportunidades empujen a jóvenes en Guatemala, Venezuela y el propio México hacia las filas del narco, los cárteles tendrán suministro constante de personal dispuesto a tomar el lugar de los caídos. Los 14 detenidos esperan ahora en instalaciones de la Fiscalía General de la República. Sus casos se resolverán en tribunales durante meses, quizás años. Navolato despertará mañana con las mismas calles, los mismos comerciantes pagando extorsiones, las mismas familias calculando qué rutas evitar según dónde hubo balacera la noche anterior. Lo que ocurrió el 19 de noviembre importa. Importa como evidencia de que la coordinación institucional es posible. Importa como señal de que las denuncias ciudadanas pueden cambiar el resultado de una noche. Importa como documento de una guerra que Sinaloa está pagando con sangre propia mientras el mundo debate políticas de drogas en salas climatizadas muy lejos de Villa Juárez. Si este video te ayudó a entender lo que realmente está ocurriendo en Sinaloa, compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y déjanos en los comentarios, I see B as a day. ¿Crees que la estrategia de coordinación institucional puede sostenerse? ¿O seguiremos viendo parches en una herida que requiere soluciones de fondo? Esto es México sin filtro. Nos vemos en el siguiente video.